Volvemos a los periodistas esta tarde de martes y hoy, pues la Comisión de la Verdad, para decirlo, digamos, en términos coloquiales, este organismo integrado por expertos que tiene como misión esclarecer un largo periodo de la historia de México de abusos de derechos humanos, de violaciones graves a derechos humanos desde el poder público, emitió un pronunciamiento porque, híjole, lamentablemente, una vez más, las Fuerzas Armadas y organismos civiles como la Fiscalía General de la República o el Centro Nacional de Inteligencia que sucedió al CISEN, a la Policía Política, se niega a abrir al 100% los archivos que son fundamentales precisamente para el cometido de esta comisión. Y precisamente para hablar al respecto, hemos invitado y le damos las gracias y la bienvenida a Carlos Pérez Ricart, quien es integrante justamente de este organismo. Bienvenido, Carlos. Hola Álvaro, hola Alejandro, muchas gracias por la invitación para hablar de este importante tema para nosotros. Pues yo empezaría por pedirte, Carlos, que nos detallaras exactamente qué significa que órganos que son parte del Estado mexicano se nieguen a cumplir una orden del presidente de la República. Bien, les platico para que todos tengamos el contexto. Nosotros somos el mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia. Lo constituimos cuatro comisionados, personas comisionadas: Eugenia Lier Montaño, Abel Barrera y David Fernández y quien les habla. Somos personas de la sociedad civil que integran la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia y cuyo mandato es esclarecer graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo de 1965 a 1990, el periodo de violencia estatal, lo que se llama Guerra Sucia. Y lo hacemos mediante dos formas. Una, mediante la recolección de testimonios. Hemos tomado cientos de testimonios en todo el país desde hace 2 años. Ustedes fueron, de hecho, las primeros periodistas que nos entrevistaron cuando comenzamos a trabajar en la comisión. Y la otra forma que lo hacemos es a través de la documentación histórica, es decir, vamos a los archivos, en gran parte al Archivo General de la Nación, pero no solo, sino archivos estatales, archivos federales, archivos privados, y obtenemos ahí información clave para poder reconstruir de qué trató ese periodo del 65 al 90, ver quiénes son responsables, quiénes son las víctimas, quiénes fueron las víctimas, y encontrar los patrones de violencia de ese periodo, y de una u otra manera también vincularnos con nuestro presente, es decir, cómo los nudos georgianos de graves violaciones a los derechos humanos del pasado habilitan la violencia que tenemos hoy en el México contemporáneo, ¿no? Entonces, ese es nuestro mandato, para eso participamos y estaremos un año más, hasta septiembre del año 2024, trabajando en esto. Sin embargo, ya son 22 meses que estamos en la comisión y una de las promesas presidenciales, y también tanto por mandato de ley como por promesa, es que las instituciones de seguridad del Estado mexicano, incluyendo Fuerzas Armadas, pero no solo, también sus servicios secretos, sus policías políticas, y las instituciones que le sucedieron, iban a abrir sus archivos para que nuestros investigadores e investigadoras pudieran revisarlos y así esclarecer responsabilidades y avanzar en el trabajo de esclarecimiento. El hecho es que 22 meses después de que nosotros de que empezamos a trabajar ya como comisionados y después de un acuerdo presidencial en febrero de 2019, es la hora que el Centro Nacional de Inteligencia, que es la institución que antes era el CISEN y antes la Dirección Federal de Seguridad, no entrega su documentación histórica. ¿Sí? No sabemos dónde está ese archivo histórico, dónde está su archivo de concentración, si es que existe. Y eso nos impide realizar investigación mínima sobre graves violaciones a los derechos humanos del pasado. Y hacemos esta campaña para denunciar en particular al Centro Nacional de Inteligencia, pero no solo al Centro Nacional de Inteligencia, en el marco de lo que vimos hace 2 semanas con el GIEI, ¿no? En donde el grupo interdisciplinario
que se encargó del caso Yotzinapa, denunciaba al ejército, a las Fuerzas Armadas y también al Centro Nacional de Inteligencia de no ofrecer, de no dar, digamos, sus archivos para poder avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades. Entonces, los dos mecanismos extraordinarios de este gobierno, tanto la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa como la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia, pues ven entorpecidos sus esfuerzos porque instituciones que deberían colaborar para esclarecer lo que sucedió en el pasado, el hecho es que pareciera que siguen participando en una lógica de proteger intereses, culturas organizacionales, instituciones del pasado, y frente a ello, nosotras, 4 personas comisionadas de la Comisión de la Verdad, desde la sociedad civil, pero que participan en este esfuerzo, y desde nuestra autonomía, alzamos la voz y decimos que se cumpla la orden presidencial, la promesa presidencial de que se desclasifique de una vez por todas los archivos del CISEN, que incluyen parte de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y también del propio CISEN desde que se constituye como institución en 1990, de sus predecesoras y del propio CISEN, que ya sus primeros años de historia tendrían que estar ya en el Archivo General de la Nación, y es la hora en 2023 que no están. Entonces, de eso se trata lo que estamos intentando posicionar y hay nuestra preocupación. El asunto es especialmente delicado porque no solo existe una, un acuerdo presidencial, es decir, la palabra del presidente de la República está comprometida precisamente para que toda la documentación en custodia de los diferentes organismos del Estado mexicano eh, estén a disposición de esta comisión. El asunto también es delicado porque se trata del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, cuyas órdenes deben ser acatadas por los mandos castrenses y también, hay que decirlo, los mandos civiles. Y en tercer lugar, me parece a mí que es todavía más delicado que, tratándose de un organismo civil, el Centro Nacional de Inteligencia, escamotee e incumpla con la palabra presidencial cuando el responsable, aun cuando es un general retirado del ejército, el general Audomaro Martínez Zapata, es además alguien muy cercano desde hace décadas al presidente López Obrador. ¿Qué demonios está pasando para que un personaje en específico, Audomaro Martínez Zapata, general retirado, incumpla con la palabra de su jefe, del presidente de México? Tienes toda la razón, Álvaro. No se trata solamente de lo que dice la ley, sino que hay una promesa presidencial a las víctimas de Guerra Sucia en Chihuahua, 10 de diciembre de hace 2 años, del año 2021, en donde dice: el CISEN, las Fuerzas Armadas, abrirán sus archivos para los investigadores de la Comisión de la Verdad para que avancemos al esclarecimiento. Bueno, es la hora que eso no ha sucedido. Y esto también en el contexto, recordarás, Álvaro, Alejandro, del espionaje telefónico, del que fue presa no solamente Alejandro Encinas, sino también digamos, uno de los personas claves en la comisión que también fue espiada, Camilo Vicente Ovalle, según denunció el New York Times y otro periódico norteamericano. Entonces hay un contexto de espionaje, hay un contexto en el que no se están abriendo los archivos, inevitablemente no ver esto todo en el marco de unas Fuerzas Armadas que se están cada vez haciendo más fuertes, y increíble como el Centro Nacional de Inteligencia, que tendría que estar acatando las leyes de su jefe, Andrés Manuel López Obrador, no está ocurriendo. Entonces aquí la demanda es para que hagan expresamente lo que le está pidiendo el presidente que hagan, ¿no? Que abran los archivos y porque ahí está empeñada la palabra presidencial, y estoy cierto que cuando lo dijo el presidente López Obrador así lo creía, porque ahí estaban las víctimas, con además con quienes se ha juntado a lo largo de los últimos 4 años de su gobierno y con quienes tienen un compromiso ahí irreductible, y no por nada no creó la Comisión de la Verdad, porque es una comisión presidencial formada por mandato presidencial, y es muy difícil avanzar hacia la verdad y hacia el esclarecimiento histórico mientras no se abran estos archivos. En efecto. Ustedes están exigiendo que se abran estos archivos, que se les permita consultar, pero también digitalizar sin restricción. También demandan la transferencia total, es decir, no solamente decir
les vamos a dar acceso y luego darle acceso a una parte, sino abrir completamente archivos y expedientes del Centro Nacional de Inteligencia y entregarlos para que se haga uso en particular de esta comisión, pero para que tenga acceso la Así es. ciudadanía y la historia misma tenga acceso a ello. Porque no se trata, y ahí es donde quisiera que me explicaras el tipo de documentos o de archivos que están extraviados. No se trata de que se perdió una factura de una comida que alguien hizo en un restaurante. O sea, son documentos vitales para llegar a la verdad en un caso penosísimo para México. Son documentos vitales para entender al México contemporáneo, Álvaro Alejandro. Y son dos tipos de documentos distintos, a grandes rasgos. Miren lo que les voy a contar. A principios del siglo XXI, mucho del fondo de la Dirección Federal de Seguridad sí fue al Archivo General de la Nación, en el marco de la FEMOSP, ahí por el año 2002-2004. Esos archivos, fíjense, esos archivos del Fondo de la Dirección Federal de Seguridad estuvieron custodiados en el Archivo General de la Nación por personal de CISEN. Durante 16 años, quienes tenían acceso a bóveda, a las galerías del fondo de HIPS DFS, era personal de CISEN. Eran Sí. los amos y señores de ese lugar, no era personal del AGN el que entregaba los documentos y ellos decidían a quién se lo daban y qué entregaban y en qué formato entregaban documentos. Entonces, mientras supuestamente hubo acceso irrestricto a estos archivos, lo cierto es que no fue así y que estaban controlados por personal de CISEN. Con el cambio de gobierno en 2019, estos señores se fueron. Lo que nosotros acabamos de demostrar en el pronunciamiento y en el documento técnico que les pido revisen en la página del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que es meh.org.mx, y lo documentamos, es que muchos de los documentos que sí estaban en galerías, que sí estaban en bóveda, dejaron de estarlo. Y la hipótesis que nosotros tenemos, y no se me ocurren muchas más, es que esta gente que cuidaba los archivos se los llevó cuando se fueron en el 2019. Entonces tenemos dos tipos de archivos. Uno, esos archivos que se robaron o que creemos que se robaron en el 2019, hace 3 años nada más, hace 4 años, no hace tanto, que ya estaban en el AGN y que dejaron de estarlo porque ellos siempre controlaron los archivos. Entonces estamos pidiendo que poder revisar en bóveda de justamente el CNI su archivo de concentración y su archivo histórico para entender dónde pueden estar esos documentos. Y también exigimos que el CISEN y sus instituciones predecesores entreguen todos los documentos de los años 80 que no han entregado y de los años 90 que no han entregado, ¿no? Entonces son diferentes cosas las que estamos pidiendo, pero sí, garantía de transferencia total a la AGN y acceso a sus archivos y a todos los expedientes del CNI en el AGN, ¿no? El acceso a bóveda tanto del CNI como del AGN, que se cumplan los acuerdos presenciales y que se pueda avanzar sin límite hacia la consulta y digitalización, no solamente de la Comisión de la Verdad, sino del pueblo de México, porque la Comisión de la Verdad se acaba el año que viene y luego esos documentos tienen que estar abiertos y tienen que ser transparentes para todo el pueblo de México. Pero lo que estamos denunciando aquí es algo muy grave. Es que documentos que ya se habían transferido a la AGN fueron sustraídos por quienes los cuidaban y documentos que por ley tenían que haber sido entregados a la AGN no han sido entregados y nadie ha dicho nada al respecto. Y entonces es ahí cuando uno se pregunta hasta dónde la transición política que vivimos y realmente vivimos en el año 2018 es suficiente, ¿no? Y cuánto de las redes de impunidad continúan habitando las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Sí, porque alguien no quiere que se sepa algo que, por ejemplo, uno de los legajos o de los expedientes que están siendo ocultados es el que tiene que ver, por ejemplo, con la creación de la Brigada Blanca. Este grupo paramilitar integrado por soldados, por policías, cuyas instalaciones estaban en el campo militar número 1, no aparece. Como no aparece tampoco, hasta donde tengo entendido, según el expediente, sobre inclusive las instalaciones que tenía la Dirección Federal de Seguridad. Hay unas públicas que estaban frente al Monumento a la Revolución, otras en la colonia Roma, donde despachaba, por ejemplo, Miguel Nazararo. Pero para poner solamente dos ejemplos, esos archivos que están clasificados, eh,
que se supone que existen, no los están proporcionando entonces, Carlos Pérez Ricard, los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia. Hasta ahora lo cierto es que tenemos muy poquita información porque no podemos hacer el cotejo de lo que sí había, de lo que ya no hay y de lo que debería de haber. Entonces, para hacer ese cotejo y para saber qué documentos hay y qué documentos no hay, necesitamos acceso irrestricto a esto. Por ejemplo, sabemos ya digamos, por las primeras investigaciones que tenemos, que ahí se tenía en AGN el archivo de Rafael Macedo de la Concha, que fue Procurador General de la República y en su momento también fue miembro de la Dirección Federal de Seguridad. Sus documentos estaban en algún momento en el AGN, dejaron de estarlo. ¿Dónde están ahora? ¿Quién se los llevó y por qué? Y así de montón de funcionarios que probablemente quisieron rasurar el archivo de la Dirección Federal de Seguridad, luego del CISEN, ahora CNI. Entonces eso es una red que sigue encubriendo hoy, tantos años después, las identidades de los perpetradores y sobre todo los patrones de desaparición forzada, de tortura, de ejecución extrajudicial, etcétera, que estamos investigando y que no vamos a dejar de investigar. Nosotros tenemos un compromiso en esta comisión, nos hemos enfrentado a un montón de obstáculos. Ustedes han sido testigos de esto y nos han apoyado desde que comenzamos. Lo seguiremos haciendo con los archivos que tengamos a nuestra disposición, porque tenemos muchos testimonios. La gente nos ha ayudado mucho y testimonios increíbles y hemos encontrado mucha documentación importante. Llevamos un año investigando en el archivo de concentración de la Sedena, hemos entrado a archivos locales, hemos revisado más de 70 archivos distintos en todo el país. Entonces, tenemos ya muy bien visto el mosaico, pero la verdad, ustedes saben, la verdad en V mayúscula, pues para alcanzarla, necesita uno acercarse hasta las últimas causas y consecuencias, y los archivos del CISEN ciertamente son muy importantes para los fines de esclarecimiento, pues estamos hablando de la institución que centralizó, hablamos de la Dirección Federal de Seguridad, que centralizó la función autoritaria del Estado mexicano desde 1947 hasta 1985. Ahí se centralizó la represión política en nuestro país, sin menoscabar también la importancia que habrá tenido el ejército, las policías estatales, las fiscalías y otras instituciones. Pero es muy importante entender hasta dónde llegó la Dirección Federal de Seguridad, hasta dónde llegó la CISEN, este propio CISEN, y cuánto tienen que ver ellos con cosas tan graves como la desaparición, tortura y asesinato de decenas o cientos de perredistas entre 1988 y 1994, una historia que no está terminada de contar en la historia política de México. Entonces, bueno, estamos buscando esos archivos, dónde están, cómo están, y de ahí que hayamos anunciado esta campaña para pedirle al presidente de la República que tome cartas en el asunto y a todas las autoridades competentes con relación a la búsqueda de estos archivos. Es decir, alguien desapareció, torturó, asesinó en México, fueron servidores públicos y otros servidores públicos, o a lo mejor de la misma rama de servidores públicos, desaparecieron las pruebas para que ustedes puedan avanzar. Ahora, el tema aquí, te oigo, Carlos Pérez Ricard, pues comprometido con lo que está haciendo, pero el tiempo, es decir, ustedes no van a estar para siempre ahí, no van a poder existir para siempre y tienen pues un tiempo muy definido para trabajar. ¿Se les está viniendo el tiempo encima, Carlos Pérez Ricard? Sí, no, tengo para mí que los esfuerzos de justicia y verdad no terminan y acaban. Son puntos y comas, son puntos suspensivos también. No es que nosotros terminemos y luego esto se acabe, sino que el esfuerzo por saber qué pasó en el autoritarismo del Estado mexicano en el siglo XX lo empezaron unas doñas en los años 70, doña Rosario, gritándole en el Zócalo capital, en el Zócalo capitalino al presidente de la República, pidiendo verdad y justicia, miles de voces que después fueron desaparecidas, cientos de voces que fueron desaparecidas, y luego esta estafeta va siendo tomada por diferentes actores, por estudiantes, por activistas, por académicos, por la sociedad en general. Entonces nosotros haremos hasta donde podamos llegar, ¿no? Entregaremos un informe a la sociedad, al pueblo de México, al presidente, en septiembre del año 2024, y eso tendrá que continuar, ¿no? Hay la idea de que va a continuar en un centro nacional de memoria, que va a ser fundado en Puebla, en el cual continuarán investigaciones sobre ese periodo, donde continuarán las exigencias para que se abran los archivos,
y tenemos la total certeza de que esto no es que termina, sino que nosotros alcanzaremos a llegar hasta donde podamos según nuestro mandato, un mandato presidencial que comenzamos hace 22 meses y que continuaremos hasta el final. Entregaremos ese documento, que es lo que se nos pidió, lo que le pidió el presidente de la República a esta comisión, y solamente estamos pretendiendo que se nos den buenas condiciones para contribuir a ello, protegiendo nuestra autonomía, porque hay que decirlo, llevamos este tiempo trabajando sin la menor interferencia del gobierno federal, con mucho apoyo para que podamos hacer nuestro trabajo, con investigadores contratados para que podamos hacer ese trabajo. Entonces ahí no puedo sino señalar la doble dualidad, ¿no? Por un lado tenemos autonomía, presupuesto, ayuda para poder avanzar. Por otro lado vemos los frenos ahí, como ese elefante reumático, como lo llama el propio presidente, que nos impide avanzar realmente hasta el punto que queremos llegar como Comisión de la Verdad. Pero continuaremos haciéndolo más allá del tiempo que nos quede. Falta un año para que ustedes emitan el informe final previsto para septiembre del 2024, pues prácticamente cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegue al fin de su periodo presidencial. Si pudieras, digamos, arriesgar un porcentaje de avance de esta comisión sobre el periodo investigado, ¿cuál sería, Carlos? No, avanzamos mucho, avanzamos muchísimo en la gestión de apertura de archivos, en la revisión de archivos, en algunos que eran completamente inexplorados, pudimos entrar. Estamos ya revisando parte del archivo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Encontramos que la Policía de la Ciudad de México fue uno de los grandes perpetradores en general de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces se avanzó mucho ahí. Y en otras áreas del trabajo de la comisión también se avanzó o se va a avanzar en el tema de compensación a víctimas de la guerra sucia, en el tema de memoria se va a avanzar. Mi temor es que no se va a avanzar mucho en el tema de justicia, es decir, es probable que no se vaya a llevar a ningún perpetrador a la cárcel ni vaya a ser investigado. La Fiscalía no ha querido saber nada del trabajo de la Comisión de la Verdad, entonces en el tema de justicia me parece que va a quedar mucho a deber la Comisión de la Verdad, pero en el tema del esclarecimiento creo que tendremos una visión mucho más clara de lo que trató ese periodo 65-90, de qué instituciones fueron perpetradoras, de dónde hubo crímenes de Estado, y hemos ido descubriendo cantidad de masacres, de graves violaciones a los derechos humanos, completamente desconocidas para el gran público. Yo no digo para los estudiantes, para el gran público, en donde campesinos, estudiantes, disidentes fueron masacrados, asesinados por fuerzas estatales. Entonces vamos a dar fe de la existencia de estos hechos y, insisto, este trabajo continuará por muchos años más. Estamos agradecidos que se nos dé esta oportunidad, pero al mismo tiempo estamos demandando que para poder hacer esto en condiciones, el presidente llame al general Audo Maro y también llame a la Fiscalía y también llame al Ejército y llame a la CEMAR a cumplir con la ley y que hagan cumplir la palabra presidencial, ¿no? Porque al estar ellos en falta, está el presidente en falta en su promesa que dio a las víctimas de abrir esos archivos. Pues queremos agradecerte, Carlos, gracias por esta oportunidad de conversar y obviamente pues vamos a estar muy atentos porque pues esta batalla que están ustedes emprendiendo está apenas iniciando en realidad. Es la batalla por tener acceso a documentos que van a esclarecer, y ojalá y así sea, un periodo terrible de la historia de México. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y lo que demuestra es todavía la relación, las imbricaciones entre el antiguo régimen y cómo continúan y superviven hasta el 2023. Pues sí, porque muchos perpetradores de violaciones graves a derechos humanos han fallecido, incluyendo presidentes de la República, pero hay muchos vivos y Y hay en funciones. y en funciones. Por eso es de enorme relevancia que se denuncie públicamente este incumplimiento que va al corazón del compromiso del presidente de México y que también pues no se quede en la impunidad, porque en la medida en que no se conozca, pues va a haber menos presión social y los que no quieren que se sepa, pues se van a salir con la suya. Eso es lo que es absolutamente inaceptable. Y si me permites un comentario más, ya sé que estamos viéndonos, pero importante. Tan importante es y tan en el presente está esto, que hay todavía interesados en que esto no se conozca. Por eso no se trata de una tarea histórica, o no solamente histórica, sino que es una tarea que dialoga con nuestro presente. Porque hay gente todavía en el poder, en oficinas estatales,
que no está interesada en que esto salga a la luz, porque esto es parte del presente y explica la violencia del presente. Entonces no es una investigación histórica solamente, sino también de la política actual en nuestro país, ¿no? De ahí su relevancia. No quiero abusar del tiempo tuyo ni del auditorio, Carlos, pero es muy importante también que ahora que estamos discutiendo sobre el libro de texto gratuito, también se traen a cuento, por ejemplo, acontecimientos históricos de hace medio siglo, por ejemplo, el asesinato del magnate Eugenio Garza Sada, que el próximo septiembre se cumple medio siglo de haber ocurrido, y hay quien no quiere que eso se discuta siquiera, pero hay que discutir inclusive la propia participación de organismos no gubernamentales también en el periodo de la Guerra Sucia. ¿Han encontrado evidencias en ese sentido? Es fascinante cómo se entrecruzan estos dos temas, ¿no? Decía Reforma la semana pasada en una primera plana que los libros de texto gratuito enaltecían el secuestro y la guerrilla. Falso, además de toda falsedad, porque los libros de texto gratuito están reconociendo que hubo gente que luchó en los años 70, que luchó en los años 80 por reivindicar libertades y derechos, ¿no? Sin poner acá y, digamos, sin discutir la moralidad de muchos actos, pero reconoce la existencia de grupos que lucharon por la democracia y por la libertad en momentos en que había muchas vetas cerradas, muchos caminos cerradas. Y hasta donde yo entiendo, nunca antes había reflejado esa parte que es parte de nuestra historia en libros de texto. Entonces, a mí me parece fascinante que temas como estos reabran la discusión sobre el papel que tuvieron no solamente los grupos guerrilleros, sino grupos disidentes que no acudieron a la violencia, Claro. ¿no? Sindicatos, maestros, profesionistas, por un Colonos. México de libertades hasta el día de hoy, ¿no? Y que pareciera para Reforma y para otros periódicos conservadores que todo es guerrilla y que todo tendría que ser tachado así como de imposible siquiera de nombrar. Entonces, interesante cómo para el espectro de izquierda a derecha, los libros de texto gratuito desde pues la Unión Nacional de Padres de Familia y luego con los textos tal desde el 1917 hasta la fecha siguen creyendo en ese paradigma conservador y derecha que no habilita tener discusiones de este tipo. Entonces, a mí me ha parecido fascinante seguir la discusión de textos y además ver, perdón que me extienda con esto, ver cómo los estudiantes de secundaria, de preparatoria y de universidad, alumnos míos, no conocen la existencia de agrupaciones que pelearon a finales de los años 70, 80 por un México mejor y que no eran conscientes y que no son conscientes que nuestro país se desapareció, se torturó y se violentaron graves derechos humanos de manera sistemática durante mucho tiempo y sin castigo a los culpables. Entonces me parece muy importante que estemos teniendo esta discusión, más allá de Salinas Pliego y de sus Sí, sí, y la gente que la sí, ayuda. sí. Sí, impresionante, Carlos, porque al final toda esa historia la han contado los privados, es decir, el Estado ha renunciado a su responsabilidad de contar lo que tiene que contar y hasta ahora hay por ahí algo sobre esos movimientos y hay un movimiento de derechas muy bien organizado que se levanta en contra de la verdad. Es impresionante que todavía existan esos movimientos que van contra la verdad. Lo ves afuera con los libros de texto y lo ves adentro en lo que están haciendo ustedes, pues que son ya mafias más organizadas, esas sí mafias, y las otras también son mafias, nada más que son con careta de sociedad civil. Impresionante que todavía lo estemos viviendo en este Pero es momento. lo que ustedes llamaron en su libro, ¿no? Es la lucha por México, ¿no? Izquierda y Responde por derecha y México, siempre sí. dos bandos intentando pelearse una narrativa. Y hay que definirnos dónde estamos y dónde no estamos. Claro. Carlos Pérez Ricard, como siempre, muchas gracias. Vamos a seguir discutiendo, platicando, informando. Cada que haya una coyuntura que tú consideres de interés público, por supuesto, el espacio está a disposición tuyo y de los integrantes de la comisión de este mecanismo para el esclarecimiento pues de violaciones graves a los derechos humanos en este periodo de 1965 a 1990. Muchísimas gracias. Les agradezco y les mando un abrazo. Gracias, muy buen día.